Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros la doctora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora de Pachacutic y vamos a hablar sobre el rompimiento con el gobierno. Póngale en pantalla a la doctora Cecilia Velázquez, mi estimado Jorge Aicar. Ahí la tenemos ya. ¿Cómo está, doctora? Dele la Doctora. bienvenida. Doctora Cecilia, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación aquí en Los Especialistas. Buenos días, qué gusto. Para nosotros siempre será el gusto tenerla aquí en Ecuador en directo, doctora. Doctora, vamos directo al grano. Voy a plantear mi primera pregunta y luego viene Carla. Pachacutic ha anunciado el distanciamiento con el oficialismo debido a que busca desacreditar a la Asamblea el mismo gobierno. ¿Cuál podría ser el interés del gobierno de acuerdo a la lectura de los dirigentes de Pachacutic? No solo del gobierno, también de otras instancias del poder del Estado, que son el poder económico y político de este país, que siempre estuvieron acostumbrados de que la Asamblea Nacional esté presidida por personas que históricamente han estado dentro de la Asamblea Nacional, antes o nacional, y ahí hay un ataque sistemático, no solamente al tema de Asamblea, que bueno, de esa Asamblea nunca ha tenido un porcentaje alto en su credibilidad por todos los hechos suscitados, no de los momentos, sino todo un recorrido político que tiene la Asamblea Nacional, sino más bien es en contra del movimiento político Pachacuti, y ese es el que nos llama. Lo decimos muy frontalmente, que esto no nos van a milanar por nada del mundo. Vamos a seguir adelante con nuestra agenda legislativa, con la que ganamos las elecciones legítimamente en las urnas. Ganamos con una propuesta, con un proyecto político, y esa es la que va a estar encaminada. No vamos a claudicar nuestros principios, no vamos a claudicar nuestra legislativa. Tuvimos acuerdos, sí, con varias bancadas para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional. Eso es así, eso es conocimiento del pueblo ecuatoriano, al igual que tenemos una alianza programática con la izquierda democrática en el tema legislativo. Cosa que no la tenemos con el resto de las bancadas, incluida la bancada del oficialismo. Pero eso no quita de que hay que trabajar de manera coordinada, de manera conjunta y de manera interdisciplinaria entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el pueblo ecuatoriano lo que necesita es una gobernabilidad, lo que necesita es tranquilidad, lo que necesita es paz, lo que necesita es seguridad, lo que necesita son fuentes de trabajo, y lo que necesita es el tema de la salud y la educación. Eso es lo que espera el pueblo ecuatoriano, y no los shocks que pueden presentar de parte y parte, porque está inmersa en varios escándalos, varios asambleístas, pero que también han trastocado muchas cosas que no son ciertas, y que las redes sociales empiezan a marcar la dinámica de la Asamblea Nacional o del Ejecutivo, y eso no debería ser así. Digo esto con conocimiento de causa porque estoy muy cerca de la bancada de Pachacutic y sé lo que pasa adentro. Con esto no estoy de ninguna manera justificando el accionar, al menos de los compañeros y compañeras asambleístas de la bancada del movimiento Pachacutic. Cada uno recibe lo que tiene que recibir. Así como reciben sanciones, también recibirán nuestro apoyo. Todos los procesos se tienen que hacer de la manera tal para que no se perjudiquen en los derechos, es decir, hay que seguir el debido proceso. En este sentido, nosotros decimos que no solamente viene del gobierno. ¿Y por qué decimos del gobierno? Si los puestos que se están ofreciendo, que se están poniendo, no sé, que dicen que por ahí se están poniendo directores de tal, médicos de tal o cual hospital, pero eso no los pueden ofrecer entre los asambleístas, si es que no es desde el Ejecutivo. Entonces, para parar la corrupción y para parar esto de la incidencia de poner o de gestionar puestos, que esa no es la función de los asambleístas, pues hay que parar también desde el Ejecutivo, porque los puestos es el Ejecutivo. Y con eso tampoco estoy diciendo que el presidente es el culpable directo, digo, el gobierno en su conjunto. Los ministros tienen que decir simplemente no, a decir los asambleístas van y gestionan, o alguien va a nombre de los asambleístas y gestiona. El Ejecutivo tiene que decir no, y alguien tiene que entrar ahí a trabajar. Pues eso es legítimo, por supuesto. Si pertenece a una u otra tienda política,
está bien, pero que sea en el marco de lo que le corresponde como derecho al trabajo de cualquier ciudadano. Doctora, buenos días. El gobierno sin duda alguna no tiene gobernabilidad dentro de la Asamblea y le va a costar mucho mantenerse de esta forma porque no llegan a acuerdos. Vio en Pachacutic la bancada, podríamos decirla, perfecta para que respalde su gestión, pero ahora vemos un rompimiento. ¿Cuáles consideran ustedes que serán las acciones que toma el presidente en función de que si las leyes que él envía a la Asamblea no son aprobadas, él va a tomar otras medidas? Dentro de eso, pues se anunció incluso el tema de una muerte cruzada, el tema de consulta popular. ¿Cómo ustedes ven esto? A ver, yo no sé a qué se refieren cuando hablan de respaldo. El respaldo siempre los tendrá este o cualquier otro gobierno desde el movimiento Pachacutic, siempre y cuando las políticas públicas, las políticas de inversión, los proyectos de ley, en este caso la proforma presupuestaria y otras acciones que puede enviar el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, siempre y cuando estos respondan a la mayoría de los ecuatorianos, por supuesto que tendrán nuestro apoyo. Pero si es que los proyectos de ley están perjudicando a la mayoría de los ecuatorianos, pero por supuesto que no contará con el apoyo del movimiento Pachacutic, igualmente me supongo con el resto de las bancadas. Eso es simple. Habrán leyes, coincidimos las 5 bancadas que conforman la Asamblea Nacional, sí, y habrán leyes que no podemos coincidir y no todo un proyecto de ley o no toda una reforma. Habrán partes que coincidimos, habrán partes que no coincidimos, porque cada una de las representaciones dentro del legislativo responden, por supuesto, en el caso del movimiento Pachacuti, por supuesto, respondemos a esas grandes mayorías empobrecidas del Ecuador y en función de ellos tienen que legislar nuestros compañeros legisladores y nuestra posición, nuestra voz siempre será en ese contexto. Entonces, no es que no hemos respaldado y me podrían decir cuál de las leyes no ha recibido respaldo hasta este momento lo que ha enviado el Ejecutivo. Creo que hasta hay una coordinación en el campo legislativo, análisis respectivos que se tiene que hacer. Ahora mismo seguramente ya la Comisión de Económico están analizando la proforma presupuestaria y 2024, que es hasta el 2025, pero habrán puntos que no coincidimos. Habrá que ver qué nomás está tratando este proyecto, esta proforma presupuestaria, porque ¿cuál es el papel de la Asamblea hasta donde conocemos? Es que tiene que fijar y autorizar hasta qué monto, qué cantidad se tiene que en el Ecuador, ¿no es cierto? Y hacer la fiscalización de ese presupuesto que manda a la Asamblea. Y si es que no hay apoyo, pongamos en un supuesto caso no consentido, que no tengan apoyo a la totalidad de la ley, tienen otras opciones también el Ejecutivo para que se apruebe la proforma presupuestaria. Entonces ahí no hay para dónde perdernos, ni tampoco crear, perdón el término que va a utilizar, fantasmas de medio y acusar que el movimiento Pachacutic es el aliado, que el movimiento Pachacutic es de esto. No, el Pachacutic es tan plural, es tan democrático y tan respetuoso de los pensamientos y de los criterios, y trabajar para la mayoría de los ecuatorianos, ese es el único objetivo que tiene el movimiento Pachacutic. Doctora, muy bien. Vamos a dejarlo entonces claro para todos quienes nos escuchan y nos siguen que Pachacutic mantiene su ideología y defenderá su ideología siempre y cuando le convenga al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, la ministra de Gobierno ha anunciado mesas de diálogos con las diferentes bancadas en función de pues que haya una mejor relación para que se aprueben los temas que envía el Ejecutivo. ¿Ya se ha reunido con la bancada de Pachacutic? ¿Ya tienen ustedes o fecha de reunión o ya han dirimido sobre algunos temas? Se nos cayó la señal. Bueno, esta vez tenemos problemas con el internet de la doctora Cecilia Velázquez.
Esperemos que se restablezca, es lamentable. El internet Bueno, a veces vemos habla que así. Pachacuti está en una posición bastante firme en función de defender su ideología. Al parecer el rompimiento Y ya escuchamos, y lo hemos escuchado es un hecho. así es, lo hemos escuchado de algunos miembros de esta bancada de que, bueno, pues el acuerdo fue para la elección de Las autoridades de la las Asamblea. autoridades de la Asamblea. Pero están dejando muy, muy claro que no se van a someter a pretensiones del gobierno, que van a defender su ideología. Y también algo importante, que no es que no quieren dar gobernabilidad al Ejecutivo, ¿no? Sino que están defendiendo, en este caso, los intereses del pueblo y en base, pues, a sus pensamientos lo mantendrán así. Muy difícil, yo creo que para el gobierno, yo creo que la ministra de Gobierno tiene un arduo trabajo en función de elaborar estas mesas de diálogo y ponerse de acuerdo, porque entre pensamientos diferentes, entre colores y sabores no mandan los doctores, dicen por ahí, entonces Usted ya escuchó complicado. el pronunciamiento que hace la bancada del Partido Social Cristiano respecto Al presupuesto. al presupuesto. Por supuesto. Ellos no van a apoyar aprobar el presupuesto, no van a aprobar el presupuesto por parte de esa bancada, pero Así de es. acuerdo a lo que dice la ley, pues ese presupuesto va a entrar por el Ministerio de la Ley. Aunque ellos no lo aprueben, entrará por el Ministerio de la Ley luego de 30 días. Bueno, son cosas que de alguna manera al gobierno debe preocuparle porque ya no tendrá aliados dentro de la Asamblea Así más que es. los independientes. Y los Pachacuti independientes no son mayoría. no son mayoría, yo creo que llegan incluidos los asambleístas de Creo, no llegan a más de 28. Y si por ahí se pueden virar unos dos más, podrían hacer 30 y no llegan ni Ahí tiene un gran desafío el gobierno, definitivamente a la que sí. tercera parte. Y lo hemos escuchado de varias bancadas, hemos escuchado, lo acabamos de escuchar de Pachacuti, los social cristianos lo han expresado de manera pública. Ayer que mantuvimos la reunión con Marcela Guiñaga también manifestó que UNES tampoco está de acuerdo. Entonces estamos viendo ahí que los diferentes bloques de la Asamblea no están de acuerdo con ciertas decisiones que está tomando el gobierno. Aunque hay que decirlo, no va a poder gobernar 4 años vía... Va a ser difícil. Vía Se le va a tornar decretos, difícil va a ser porque muy difícil. necesitas aprobar leyes en beneficio del país, o bueno, algunos tal vez podrán tener el apoyo de ciertos bloques como los social cristianos en ciertos proyectos, porque van por la misma línea. Recordemos que Creo salió casi que como del Partido Social Cristiano, de algunos que conformaban el PSC en algún momento, ahora están dentro de Creo. Tal vez se van a allanar en ciertos Yo proyectos. podría decir, Jaime, que este es el costo que le va a tocar pagar al gobierno por su rompimiento con el Partido Social Cristiano. Porque más allá de que ellos tienen una ideología similar, ¿no? Una ideología liberal, y de pronto ver que este partido está un poco reacio a aprobar. Claro, razones tiene, lo han sustentado, manifiestan por qué no están de acuerdo, manifiestan que se debe revisar el presupuesto, qué es lo que está mal y qué es lo que se debe corregir. Pero bueno, vemos esa posición de no aprobarlo y no de sentarse a conversar, ¿no? A discutir, a dialogar cómo tratar de solucionar o corregir errores. Entonces, de pronto ese es el costo político que le ha tocado pagar al oficialismo, pues por ese rompimiento con el PSC, que tenemos que decirlo así, pues no fue su gran aliado. Un gran error. El presidente se dejó llevar de sus tuiteros, como decía ayer el doctor Ramiro Aguilar en este espacio, que tal vez ellos influyeron mucho para que se rompa ese acuerdo cuando había un acuerdo entre el PSC, que el PSC, recordemos que fue uno de los partidos que apoyó la candidatura de Guillermo Lasso, declinó la candidatura de su precandidata que tuvo en algún momento Cristina Reyes, y ellos decidieron apoyar a Guillermo Lasso, que ni empezaban el gobierno y rompieron su relación debido a que no respetó el presidente Lasso pues el acuerdo que había con los tres bloques mayoritarios. Entre ellos estaba el bloque de UNES, estaba el bloque del PSC, y creo que hacían una gran mayoría. Yo creo que si hubiese sostenido ese acuerdo, tal vez tuviera otro escenario distinto
el presidente Guillermo Lasso. Entonces, bueno, digamos que ese es el costo político que le toca pagar al oficialismo. Vamos a ver cómo se maneja esto y esperemos pues no que no se lleguen a instancias mayores, porque bueno, hay otras opciones, ¿no? Como el tema de la consulta popular, se ha hablado también mucho de la muerte cruzada, pero bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la desestabilidad. Jaime, ese A es ver, el si problema. llegamos a una muerte cruzada, el presidente de la República se quedaría gobernando aproximadamente unos 5 o 6 meses hasta convocarse elecciones vía decreto. ¿Esto qué significa? Que el presidente tendrá la posibilidad de aprobar o pasar los proyectos de ley que él tiene dentro de su plan, ¿no? Dentro de su plan de aprobar varios proyectos de ley, que los podría hacer vía decreto. Pero ¿qué Pero pasa después de después, ese ¿qué tiempo? viene? Pues tal vez él termina su periodo y no sé si tal vez sea reelecto, dependiendo la aceptación que tenga y cómo está la situación del país. La situación Y del país contando no está, también que ya no tendrá el apoyo. y no tendrá el de apoyo quien de todos estuvo los al bloques inicio. que tuvo en algún Así, momento, de todos que los tuvo al partidos inicio. políticos. Recuerde que la mayoría de los partidos políticos que participaban dentro de la lid de la primera vuelta, decidieron casi apoyarlo a Guillermo Lasso. Y en una segunda elección yo lo veo, el escenario va a ser distinto, no va a ser el mismo de Así hace 6 meses atrás, Carla. Así es. Vamos Bueno, a seguimos. intentar con la doctora Cecilia Velázquez. Doctora, disculpe que la internet a veces se torna inestable en el país. ¿Ya la tenemos? Y a propósito del internet, No, se nos fue otra vez. oiga, el internet es el único que nos cobra todos los meses y puntualito y completito, aunque nos dan el servicio incompleto. Doctora. ¿Me escuchó? En definitiva, el internet tenemos tanto problema aquí en la ciudad de Quito, no te diga en las comunidades, en la montaña, allá en la jungla donde están nuestros alumnos. Yo no sé cómo estarán ahora recibiendo clases. Esa es otra de las realidades que el gobierno tiene que hacer y poner empeño para que haya una cobertura del internet para todos los niños y las niñas. Lo mínimo que podemos hacer es aportar en el tema educativo para esos jóvenes que están allá abandonados y tenemos problemas aquí en la capital. Me preguntaban el tema de la mesa de diálogos. Hasta este momento, el movimiento Pachacuti aún todavía no se ha sentado a la mesa del diálogo con el Ejecutivo. No hemos sido aún invitados. Nosotros hemos dicho públicamente dispuestos a dialogar y tomar decisiones de manera conjunta para que haya armonía, paz y gobernabilidad en este país, porque todos necesitamos entrar a buscar, a generar empleo, a la reactivación económica, a que el sistema de salud esté en perfectas condiciones, a que el sistema de educación estén atendidos a la mayoría o a todos los ecuatorianos, en este caso a los jóvenes y a los niños y niñas. Esas son las grandes cosas que le queda al gobierno. Ya concluye el tema de las vacunaciones y exitosamente sí, 9 millones de ecuatorianos que estamos vacunados, me parece importante. Y también el riesgo país también es reconocible, pero aún le falta todo un proyecto de campaña que había dicho el señor presidente Lasso, como por ejemplo el acceso a los créditos al 1%, tanto en la banca privada como pública, las inversiones para el sector agropecuario, el tema de las viviendas. Es necesario tener la soberanía alimentaria para el Ecuador, para el consumo interno del país, es número 1. Hay que priorizar eso y no solo priorizar las relaciones comerciales con Estados Unidos, con México, con otros países, poniendo en primera línea el tema de las exportaciones, que también es perfecto, está bien y que crea divisas, pero lo primero, la salud, la comida y la educación de los y de las ecuatorianas. Doctora, el fin de semana el FUT, la SEDOCUT y todos los trabajadores anunciaron movilizaciones para el próximo 15 de septiembre. Le pregunto esto, de pronto a ustedes también han sido invitados, ¿se van a sumar esas movilizaciones para el 15 de este mes? El FUT y otras organizaciones sociales siempre tendrán nuestro apoyo y como lo hemos hecho históricamente. Pero nosotros también tenemos nuestras propias estructuras, como es el movimiento indígena, los sectores sociales organizados. En el momento en que ellos tomen una decisión y seamos convocados, estaremos presentes. Pero el resto de las organizaciones siempre tendrán nuestro apoyo.
Correcto, porque ellos están pidiendo pues que se derogue el decreto que nos da la alza de los precios de los combustibles. Y cada día pues la situación en el país se torna más difícil. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que el más humilde de los ecuatorianos tiene una finquita, tiene un barquito, tiene un carro. Le pregunto yo a usted, doctora, ¿esto ocurre en el sectores de la sierra que la mayoría de las personas más humildes, el más humilde de los ecuatorianos, tiene un vehículo, tiene una finquita? Voy a hablar de la propia provincia del señor presidente. Monte Senaín, Estrella de Dios, etcétera, todos estos sectores populares, si es que tienen alguien de ellos una finca, un carro, una casita, un barco. A mí me parte el alma porque he recorrido todos esos sectores y conozco, y lo digo con conocimiento de causa. No vivo ahí, pero conozco. No tienen dónde meter la cabeza. Hay 4 palos con 2 plásticos encima. A eso le llaman casa. O sea, eso me parece, no sé si es que estuvo hablando para el futuro, es decir, como un fin, no sé. O realmente desconocemos la real situación socioeconómica y sociocultural del país. O sea, eso sí me llama muchísimo la atención, de verdad. No sé si, o dijo a lo mejor al ritmo de una broma, no lo sé. Pero si hablamos de la sierra, también donde conozco y vivo, muchos de nosotros no tenemos fincas. ¿Quién no hubiese querido tener una finca? ¿Quién? ¿No? No todos tenemos una casa. No todos tienen un barco de papel que juegan nuestros hijos, sí, pero de ahí el resto ni siquiera conocemos, ¿no es cierto? Eso me parece terrible también, el tema del carro. Yo personalmente tengo una camioneta, donde antes yo utilizaba, por decir, $10 de gasolina para ir de mi comunidad y bajar a la plaza de papas, llevando mis productos. Ahora utilizo $15, mínimo. ¿Y de quién va a depender? Esto digo como un ejemplo, ¿de quién va a depender para que la SEDACUD o cualquier otra organización social o el pueblo en general? Porque ya mismo termina la poquita paciencia que nos queda a los ecuatorianos de pagar tan caro las cosas. Va a depender del Ejecutivo. Tiene 3 opciones el Ejecutivo. Uno, de derogar el decreto de la liberación de los combustibles, del precio de los combustibles, de congelar el precio de los combustibles hasta donde está y o focalizar el precio de los combustibles. Es lo que tiene que hacer, tiene que tomar estas 3 y para ello es necesario sentar con todos los sectores para poder tomar una decisión y dar una mejor salida en función del Ecuador y no en función de un solo sector. Y para ello nosotros dispuestos a sentar en una mesa donde podamos tomar decisiones de parte y parte y que no haya solamente recomendados y no puedan tomar decisiones y me salgan de la reunión diciendo es que voy a consultar al presidente a ver si está de acuerdo. No, tiene que ser con personas que podamos tomar decisiones en función del Ecuador. Para ello estamos nosotros listos, así como tenemos líneas rojas, pero también estamos dispuestos a llevar adelante la gobernabilidad de este país, no pensando en el oficialismo, ni pensando en otro partido político, sino pensando en los 18 millones de ecuatorianos. Doctora, vámonos a otro tema. En estos meses hemos visto que la Asamblea se ha desprestigiado por situaciones de corrupción, ¿no? Hemos visto específicamente el caso de la vicepresidenta de la Asamblea y luego de esto también han salido por ahí ciertos nombres de otra de las bancadas, en este caso de la de Pachacuti, como Darwin Pereira. ¿Qué apreciación le dan ustedes a esto? ¿Están haciendo ustedes internamente dentro de sus filas una revisión? ¿Cómo van a manejar estos casos tan lamentables que se están dando y que desprestigian a una asamblea que los ecuatorianos tenemos como la esperanza, por así decirlo, de que este nuevo periodo no sea de repartos, no sea de padrinazgos, sino que sea una asamblea nueva y que trabaje pues en función del bienestar de los ecuatorianos? Vamos por Pereira. Yo creo que la mala fe y la desinformación y los intereses muy personalistas de algunos asambleístas
entre colegas se han desprestigiado. Y no quiero poner las manos al fuego porque somos seres humanos y podemos cometer errores, sí. Estamos en política y los políticos también tenemos ética. Darwin Pereira no ha cometido ningún error, ninguno. O que me lo demuestren o que me digan cuál es el error que él cometió, cuál es el grado de corrupción o qué tipo de corrupción cometió Darwin Pereira, que me lo digan. Si ustedes tienen algún dato, a lo mejor yo esté un poco desinformada y que no conozca el acto de corrupción cometida por el asambleísta Pereira. En el tema de Rosa Cerda, sí, por eso mismo la asamblea, así como de la organización política, con riesgo de nuestras, porque hacer, el movimiento Pachacuti no lo dice ahora, nosotros venimos luchando contra la corrupción 26 años parados en el Pachacuti, y no estamos diciendo a cualquiera de los nuestros cometan esos errores, sin pensar dos veces, ni tiempo a respirar, serán separados de nuestras filas, y lo que es más, muchos serán sometidos a la administración de la justicia indígena. Así de sencillo, pero que nos demuestren los actos de corrupción que han cometido nuestros compañeros del movimiento Pachacuti. Yo por eso decía al inicio, hay todo un plan de desprestigio, no solamente a la asamblea como tal, sino al movimiento Pachacuti, porque sabe que somos una de las primeras fuerzas políticas en el país y que está próximo las elecciones seccionales. No están y no están haciendo un proceso legislativo, ni las autoridades de distintos partidos políticos no están empeñados en sacar adelante al Ecuador, están empeñados de cómo bajar a los que están adelante para ellos convertirse en autoridades electas en las elecciones seccionales. En eso están pensando, no es ni ninguna otra cosa. Y ahí muchos de los ecuatorianos estamos cayendo. Quieren ser héroes donde no pueden ser, donde no están viendo la paja en ojo ajeno y no viendo el tosque que tienen dentro de su propio ojo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y a veces me dicen, miren, tienen estos actos de corrupción, tales han puesto estos funcionarios públicos, pues nosotros no dudaremos en administrar nuestra propicia. Y además, no solo tienen que ir los asambleístas, sino también tienen los ministros, los directores que ofrecen abajo esa petición. Aquí tiene que corruptor y los corruptores. Así es, asambleísta, doctora Cecilia Velázquez. No hay reparto sin repartidor. Queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias, en el 2025 seré asambleísta, por ahora soy coordinadora nacional de Pachacuti. Gracias a la doctora Cecilia Velázquez. Bendiciones. Gracias, muchas gracias, doctora. Bueno, esa es la apreciación de la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, bien enfática, ¿no? Aplicaremos hasta la justicia indígena. Está bien, así tiene que ser. Así que pero eso... bueno, en realidad no hay ninguna prueba de lo de Darwin Pereira, ¿no? Hay supuestos nada más. Yo creo que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. A veces te crean campañas de desprestigios o porque le caíste mal a alguien o por cualquier cosa. Pero de una u otra forma están saltando varios nombres dentro de la asamblea, ¿no? Habría que analizar e investigar hay que investigar bien, ¿no? También a los que reparten. Así no es. solamente a los ¿De que dónde reciben, viene, de dónde a los viene repartidores. todo esto, ¿no?